Bienvenidos al Revenue Podcast. Este es el espacio donde exploramos cómo crecen las empresas B2B. Conversamos con personas que han recorrido un camino lleno de experiencias valiosas y que hoy están dispuestas a compartir lo que les ha funcionado para escalar con foco y estrategia. Si estás buscando herramientas, ideas y tácticas que pueden aplicar mañana, estás en el lugar correcto. Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos al Revenue Podcast. Hoy día nos acompaña Juan Carlos Solari. Es fundador de Emaho, una red de empresas expertas en áreas de tecnología, estrategia, innovación, liderazgo, gestión comercial y comunicaciones, ayudando a resolver desafíos complejos en grandes organizaciones. A lo largo de su carrera ha liderado proyectos de innovación, estrategia y gestión comercial en más de 60 compañías como MetLife, Entel, Vicevida, Copec, Banco SI, Bupa y Mac Online. Fue CEO y socio de Sawa, donde impulsó la digitalización, internacionalización y multiplicación de la facturación de la empresa. Antes de eso trabajó en consultoría y también en LATAM Airlines, en áreas de estrategia comercial y revenue management. Además, fue profesor de Ingeniería Civil en la Universidad Católica en temas de mentalidad emprendedora y ha sido socio de varios emprendimientos. Juan Carlos combina una mirada estratégica con una fuerte experiencia en desarrollo comercial, innovación y construcción de redes de valor entre empresas. Juan Carlos, muy bienvenido al Revenue Podcast. Gracias, Diego, gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá y con tantas flores que me recibí. Sí, pues hay que hacerlo, sí, es verdad. Y tu trayectoria y experiencia es de altísimo valor para que todos los que están viendo, escuchando en Spotify, los que están viendo en YouTube, creo que lo que se caracteriza del Revenue Podcast es efectivamente traer personas como tú, personas que tienen mucha experiencia en Revenue y también en estrategia, en innovación y en áreas comerciales. Sobre todo personas como tú que han liderado empresas grandes y que han hecho emprendimientos y tienen la experiencia también y la voz para poder contar todo lo que tiene el valor, ¿no es cierto?, que busca las personas acá. Pues qué rico tenerte acá. Buenísimo, gracias. Oye, bueno, el tema central, yo creo, de lo que nos gustaría hablar y conversar, que creo que aquí es donde tú tienes como una visión súper estratégica y pragmática al mismo tiempo, es el tema de cómo empresas de servicios estratégicos captan más clientes. Entonces, ¿cómo captan más clientes? Pero antes de eso, a ver, definamos a qué nos referimos cuando decimos empresas de servicio estratégico. Cuéntame un poco eso. Bueno, las empresas de servicios estratégicos son empresas, estamos hablando del ámbito B2B, que apoyan a generalmente otras empresas, generalmente empresas más grandes, en términos o en áreas o en dimensiones que son relevantes, muy relevantes para el mediano y largo plazo y la sostenibilidad de la empresa, en el sentido en que puede intervenir en su propósito, en su cultura, en su modelo de negocio, en procesos de transformación muy importante. Entonces estamos hablando de casos, caemos en consultoría, digamos, consultoría de diversos tipos. Podemos hablar de procesos que genera innovación, de trabajo con el liderazgo de la empresa, con las personas, digamos, con redefiniciones y movilizaciones estructurales y culturales. Podemos hablar de comunicaciones, podemos hablar de modelos de innovación, de herramientas de innovación que transforman un poco cómo se hacen las cosas dentro de la empresa. Estamos hablando de servicios que son de alto valor, son servicios que, como te digo, transforman a las empresas y de alguna manera requieren el momento adecuado, requieren una confianza muy profunda para poder realmente llegar a colaborar con esta empresa. Entonces, como te decía, son de alto ticket, son de un acompañamiento profundo y son esenciales, digamos, cuando una empresa realmente quiere hacer las cosas distintas, diferenciarse, cambiar, crecer, expandirse, etc. Por lo que yo te interpreto, te escucho cuando decís eso, son empresas que son estratégicas en el sentido que, y también te generan la confianza con las otras empresas para poder justamente ejecutar cosas estratégicas. Se me viene a la cabeza empresas de consultoría,
empresas de agencias que trabajan con comunicaciones de estas empresas que transmiten mensajes súper estratégicos, importantes para esas compañías. Se me ocurren empresas que generan cambios, transformación dentro de las empresas de forma más como cultura, ¿no es cierto? Cómo lograr los objetivos dentro de las empresas. Muchas de las empresas para lograr crecer en revenue, siento que, y esto lo hemos hablado en otros episodios, de que alinear los objetivos de cada de las áreas de marketing, venta y customer success son súper importantes a la hora de generar revenue. Entonces, esas empresas de servicios estratégicos que mencionas tú, yo siempre las veo en personas y empresas que entran y establecen, por ejemplo, metodologías como OKR, ¿no es cierto? Como, incluso también hacen innovación directamente con la jefatura y los equipos. Entonces, esas son como las empresas que se me ocurren que son de servicio estratégico, ¿no? Mira, vamos a la necesidad en general. Supongamos que estamos hablando de una empresa grande que tiene, digamos, muchas personas trabajando en la empresa, tiene muchos clientes, tiene una posición de mercado relevante. Y las personas que están en el liderazgo de esta empresa necesitan constantemente, primero, alinear una estrategia, ¿cierto? Es que esa estrategia se viva en el día a día y que finalmente se ejecuten las iniciativas estratégicas. Finalmente, ¿cómo podemos llevar a cabo esa estrategia? Y parte por la definición, pero después por la ejecución. Y lo que pasa generalmente, esto lo he escuchado toda mi vida, y lo he visto toda mi vida, pasa que en el papel donde definimos lo que queremos hacer, muchas veces nos topamos con obstáculos. Y esos obstáculos generalmente tienen mucho que ver con las personas, con el factor humano. Tiene que ver con comunicaciones, con cambio de percepciones, con capacidades, con aprendizaje, con herramientas, con metodología. Y ahí es donde se empiezan a estancar las cosas. Muy frecuentemente lo que viene después son las herramientas, generalmente las herramientas tecnológicas. Son, o digamos que pueden o bien facilitar, tener bien implementadas herramientas tecnológicas que te faciliten, que te aumenten la productividad. Y obviamente hoy día estamos en un momento, un hype, donde eso se ve todos los días, cómo herramientas nos pueden ayudar o cómo nos podemos subir digamos, a la ola, digamos, de adopción de herramientas. Pero finalmente lo que está pasando es que desde del papel al hecho, digamos, hay muchos obstáculos y cosas. Entonces, es ahí donde estas empresas de servicio estratégico pueden ayudar desde las definiciones, desde las observaciones, desde las mejores prácticas, a finalmente a ejecutar, ya en diversos ámbitos. Y eso es una cosa muy importante. Y la otra cosa importante es que muchas veces estos problemas uno ve síntomas, un líder ve síntomas, no necesariamente entiende cuál es la causa. Y estas empresas muchas veces ayudan también a encontrar las causas y poder encontrar soluciones muy potentes y de largo plazo. Entonces, el hecho de poder conversar, ofrecer y conectar con estos líderes para que primero tengan la confianza de abrir y generar un espacio de colaboración y luego poder compartir, digamos, estas posibilidades de colaboración para poder encontrar soluciones es crucial. La necesidad viene por eso, digamos. Hay muchas necesidades de poder sacar adelante las cosas porque finalmente tampoco las empresas están en un sistema operativo que cada vez más fino, también hay una exigencia del mercado constantemente a ser más eficiente, pero a la vez también eso hace que la operación sea muy, digamos, demandante muchas veces y uno de repente necesita partners externos que te ayuden a cambiar el status quo o con herramientas que vienen más digamos, del estado del arte de las cosas para poder mover a la organización a procesos de cambio y de ejecutar de otra manera. Entonces está esa necesidad y también está la necesidad de tener la confianza para abrir el espacio de esta colaboración con entes externos. Y digamos, por eso viven estos servicios estratégicos y por eso también, quizás vamos a hablar más adelante, cómo es que llegan a poder tener, digamos, un espacio para vender sus servicios. Y mayor confianza también, un poquito de lo que vamos a hablar ahora con lo que hace Emajo, que yo creo que es súper interesante, que impulsa esa confianza y esa generación de revenue finalmente. Entonces, y ahí te quiero hacer la pregunta, porque sí, mencionas como que estos obstáculos y a veces son síntomas, obstáculos sinónimos.
que recae en las personas. Todos nosotros somos imperfectos y todos nosotros tenemos una forma de trabajar distinta a las otras personas, y ahí es donde yo creo que se hace cada vez más importante hacer equipos de alto rendimiento donde se comunican bien las cosas, trabajan relativamente bien en la misma página, tienen los mismos objetivos son claros, pero siempre necesitas un partner estratégico como una de estas empresas que mencionáis que puede entrar y ayudar y facilitar eso. Pero como dices tú, esa confianza se tiene que generar, porque no viene dada inmediatamente. También, a lo largo de mi experiencia, me he dado cuenta que la confianza se genera, se mantiene y se pierde. Pero también puedes volver a recuperar la confianza cuando se pierde. Ahí es donde te quiero preguntar, ¿cómo estas empresas con esta confianza, o no sé si la confianza partir por ahí, sino que cómo estas empresas de servicios estratégicos generan revenue? O sea, ¿qué significa revenue para estas empresas? Bueno, yo creo que tú lo entendís muy bien, porque efectivamente tú eres Rocket Revenue, una empresa de servicios estratégicos, finalmente. Es una empresa de transformación de algo tan esencial como el revenue, la generación de ingresos. Y lo que pasa para este tipo de empresas, obviamente hay distintos tipos de empresas, porque una consultora Big Four, o Big Three hoy día, como es McKinsey, respalda en un prestigio internacional muy grande, pero aún así, y eso genera confianza, por supuesto, pero aún así tiene que conectar con problemas reales en el mercado, y eso básicamente se genera mediante conversaciones de valor, ¿ya? Conversaciones de valor. Y eso significa que finalmente hay personas que están conectando con líderes de organizaciones que tienen necesidades, estas necesidades que estamos hablando antes. Entonces, por un lado está la generación de confianza, ¿cierto? Pero por otro lado está esta conexión, digamos, uno a uno, que básicamente es una manera relacional. A ver, tú sabes, estás en el ámbito del B2B y sabes muy perfectamente que hay un tema de poner una awareness, de mostrar el valor, los servicios, conectar con las necesidades, finalmente un proceso de venta y después un desarrollo de los clientes en el largo plazo. Y para eso pueden haber distintos canales, hay ciertas formas de marketing, ciertas formas de captura de clientes, dependiendo un poco el servicio, dependiendo un poquito cómo el proceso comercial y cómo es tu servicio, cómo es tu ticket. Pero cuando hablamos de servicio estratégico estamos hablando de alto ticket, estamos hablando generalmente de pocos clientes, y en general, por ejemplo, EMAS en particular trabaja con empresas que son empresas, no sé, pues de 5 a 50, 60 trabajadores, digamos, son empresas medianas en general, que prestan estos servicios estratégicos, donde los fundadores están muy involucrados también dentro de la generación digamos, están muy involucrados en la generación del resultado, digamos, los fundadores, los socios, la generación de la operación. Pero lo que significa revenue es que la organización esté generando conversaciones constantemente. Y este tipo de servicio jamás o muy rara vez vas a poder conectarlo con hacer marketing digital, no marketing masivo, sino que finalmente hay muchas herramientas que uno puede hacer para ir generando este awareness, ir creciendo tu red de contacto, pero finalmente lo que no puede faltar en ningún caso es que hayan personas de alto nivel profesional, si quieres, que estén generando estas conversaciones uno a uno. Entonces, finalmente, dentro de este preámbulo lo digo para decir que lo más relevante dentro de estos servicios estratégicos es que haya una persona que represente la organización o varias personas que estén generando conversaciones. Básicamente tomándose café, estando en lugares adecuados, generando proactivamente conversaciones de valor. Porque de una conversación, ya el B2B es un proceso largo, digamos. Estamos hablando en promedio, qué sé yo, 6 meses para vender un programa, un proyecto, qué sé yo. Cuando hablamos de servicio estratégico, pueden pasar un año también, 6 meses, un año, 2 años. Y eso significa que hay que construir y elaborar relaciones. Y eso es crucial, básicamente. Entonces yo diría que esa confianza se genera en el tiempo y se genera por contactos de manera personales, relacionales. Sí, yo aquí veo una cosa súper interesante, porque tú lo llevas a una visión súper estratégica y
y súper sencilla en realidad. Y al final, ¿cómo lo llevo yo en la práctica, en la transición de cómo generar revenue? Es en el fondo, esas conversaciones son reuniones. Y esas reuniones, ese café, esas conversaciones que son súper importantes, que generan esa confianza, como decís tú, se traduce en generación de reuniones. Y yo creo que muchas compañías dejan de pensar en cuántas reuniones hay que generar a la semana. Las empresas, creo yo, que crecen más rápido, al menos en estas empresas que prestan estos servicios estratégicos, pero a sus clientes deben tener reuniones constantemente. Y hay equipos de venta que deberían estar generando estas reuniones o equipos de marketing que les debería entregar la facilidad de estas reuniones, pero eso de una forma masiva. Entonces, creo yo que Emajo, que ahora me gustaría conversar sobre eso y también hablar un poco de las claves de la gestión comercial dentro de esta empresa, y creo que tú tienes mucha experiencia en eso, es entender cómo se genera esa confianza en ese café, en esa reunión y en esa conversación. Lo que pasa es que efectivamente lo que tú estás diciendo, como que el objetivo de generar reuniones es un hecho. Hay que medirlo, hay que gestionarlo, hay que tener una proactividad súper importante para eso. Pero también hay que saber qué tipo de reunión. Porque yo promuevo la idea de que haya este tipo de empresa varios canales que suman. Hay que estar constantemente chequeando bien cuál es la inversión que se dedica a cada canal, digamos, puedo tener un canal de prospección en frío, externo, que hay algunas que funcionan un poquito mejor que otras, digamos, sobre todo cuando tienen un servicio más variable. Uno puede tener un canal de generación de reuniones, digamos, internos, en frío, también puede ser, pero eso no te va a hacer el negocio. Estamos hablando aquí de empresas que no tienen una gran cantidad de clientes, porque son proyectos grandes, de largo plazo, de mucho involucramiento, y no estamos hablando de miles de clientes del servicio estratégico. Estamos hablando de algunos, en algunos casos que son un poquito más escalables, tendrán 50, 60 clientes, en otros casos son 10 clientes o a veces incluso 5, depende un poco cuál es el negocio. Entonces, eso está bien que tener estos varios canales donde yo puedo estar generando conversaciones, pero las conversaciones en frío no te van a dar esos clientes muy grandes, de una potencia grande. Sino que ¿Qué tanto que dices tú para justamente... ¿Cómo? Perdón, no, es que una ley de acotaciones que, o para complementarte, es que no sirve esas como llamadas en frío a estas empresas que tienen un ticket alto, de estas empresas de servicio que en el fondo van a generar que sus clientes tengan mayor revenue. O sea, en el fondo es una conversación más íntima, dices tú. O sea, va a ir para allá, ¿no? Ahí generar conversaciones con red de contacto, donde ya hay una confianza previa, es fundamental. Entonces, yo siempre promuevo que para estas empresas la gestión, digamos, comercial, relacional, muy relacional, es la clave, y eso tiene que ser compartido por todos los líderes de la organización. Idealmente desde directores, gerentes, incluido el gerente general, y los otros líderes que están ahí presentes. Tienen que estar generando constantemente oportunidades. Creo que estas organizaciones tienen que tener un foco comercial constante. Y para eso, y tú lo sabes mejor que yo, obviamente tiene que estar acompañado con un desarrollo de producto y entender bien las necesidades, cómo se expanden, cómo puedo ingresar con productos, digamos, de alto valor rápido y quizás de baja barrera de entrada para poder conectar y mostrar el valor desde la ejecución y después desarrollar el valor en el tiempo. Eso es crucial, pero yo finalmente soy de esa postura, que la postura central para este tipo de empresas que tienen que hacer una gestión comercial proactiva constante. Y eso es difícil. ¿Por qué? Porque primero que nada mucha gente no le gusta tener que estar haciendo proactivamente, contactando personas, pidiendo tomarse un café. Hay gente que no tiene eso, o sea, que digamos tiene muchas limitaciones. Y por otro lado, limitaciones, digamos, de personalidad. Y por otro lado, tampoco tiene el tiempo muchas veces. Porque si está preocupado de formar equipo, que la ejecución esté muy buena, de estar investigando, sobre todo estas empresas que están al borde quizás ¿sí?
O simplemente estas empresas que, como son de servicio estratégico, no son equipos muy grandes, salen a vender, porque son los seniors de esto y tienen el know-how, la autoridad, salen a vender y cuando venden y cierran, empiezan a operar. Y como empiezan a operar, dejan de vender, entonces, o salir a tener esas reuniones y esas conversaciones. Entonces es como un ciclo vicioso. De hecho, me pasa a mí, nos pasa en Rocket Revenue exactamente eso. Sí, no, pasa constantemente en este tipo de empresas. Y uno piensa, hoy día hay mucho hype por pensar en el emprendimiento, en la escalabilidad, la tecnología, pero esta es una, digamos, es un rubro, digamos, una industria que es muy masiva en el mundo. O sea, las empresas grandes siempre van a necesitar expertise para casos puntuales o más generales para ayudarlo a ejecutar su negocio y cada vez más. Y hay mucha gente finalmente que termina buscando oportunidades en etapas avanzadas, más avanzadas de su vida laboral, porque así es nomás. Pero digamos, su know-how puede ser muy rico para apoyar empresas y entonces, si bien no estamos hablando de servicios escalables, estamos hablando de servicios generalmente más personales, más personalizados, con know-how y con experiencia, y eso necesariamente va a tener ese problema que el tiempo es limitado. Y ahí es donde las comunidades, los partnerships, digamos, las colaboraciones son esenciales. Y Amazon nace por eso, básicamente. Y ahí donde ves tú como, bueno, ya hablaste un poco de un desafío particular. ¿Qué otros desafíos más hay y cuáles son las oportunidades que tiene esta empresa para poder crecer? Eh, Creo que hablamos harto de los desafíos, que básicamente hay una necesidad de generar mucha confianza, ¿cierto? Y hay una necesidad de estar en el momento adecuado y generar muchas conversaciones en ámbito de confianza. Entonces, el desafío está en que si es que, si es que yo estoy limitado de tiempo, si yo estoy y tampoco tengo tanto propensión a generar buenas conversaciones, digamos, estoy dentro de una empresa y quiero promover, digamos, conectar mis servicios con oportunidades que se están dando en el mercado y que esas oportunidades surgen de conversaciones principalmente. También me voy a encontrar con que mi red de contacto, la red de contacto de esta empresa, aun cuando podemos involucrar a varias personas, ya sea directores, gerentes, qué sé yo, en ampliar esa red de contacto, es limitada. Una conversación con un rubro, un tipo de empresa que yo no tengo, es un desafío. ¿Ya? Y entonces, las oportunidades creo que están en esa colaboración que te decía. ¿Ya? En buscar partnerships, buscar colaboraciones que te permitan llegar a lugares con estas conversaciones de valor donde tú no estás llegando. Eso es un ámbito. Y esos mismos partnerships se pueden ampliar también a una conversación ya más digitalizada que tiene que ver con hacer un posicionamiento en marketing, que no es un marketing táctico, es un marketing más de posicionamiento constante en el tiempo. Ahí la prensa es una herramienta súper potente, ya la gestión de prensa, es decir, estar generando conversaciones en medios que te avalan tu digamos, credibilidad y además te genera algún alcance, pero no para conectar necesariamente con cosas, con personas que no te conoces, sino que para fortalecer las relaciones que ya tienes. Ya, que las personas que ya te han visto, Para generar la confianza también. claro, para generar la confianza. Es decir, voy a dar un ejemplo así más concreto. En el fondo, me presenté frente a alguien, mi servicio, digamos, no sé, por decir algo, estoy trabajando en adopción de inteligencia artificial en una empresa, por decir algo. Es una empresa que hace eso, una consultora que hace eso. Y ya tuve una conversación con alguien, conocí, no sé, al gerente general de tecnología de una empresa grande que está, y le pareció interesante. Si después yo aparezco en un programa de radio diciendo algo interesante, en un podcast, en un artículo sobre inteligencia artificial en un medio reconocido, independiente que va a salir a través de medios digitales, yo empiezo a construir una confianza, empiezo a construir un nombre y las personas se empiezan a abrir a la posibilidad de generar alguna prueba, alguna colaboración, contratar algún servicio en el tiempo. Entonces,
yo diría que están esas dos cosas. Ampliar la colaboración como oportunidad, ampliar la colaboración mediante partnerships potentes, y ahí obviamente hay toda una gestión, porque uno no puede, digamos, generar partnerships con cualquier persona, tiene que en el fondo tiene que haber, digamos, objetivos, Complejo. valores afines, digamos, servicios complementarios, todo ese tipo de cosas. Y después, segundo, ir generando una confianza mediante medios de mayor alcance que tengan que ver con un marketing más directo y a través de cosas que te proporcionen mayor credibilidad, como pueden ser medios de buen renombre. Y los mismos partnerships también. Y ahí entra, sí, ahí entra Emajo, ¿verdad? Ese es un poco el propósito de la compañía. A ver, cuéntanos un poco cómo todo lo que hemos hablado de generar estas confianzas, estos cafés y estos desafíos que tú ves en la gestión comercial, en las oportunidades que hemos conversado, cómo esto se traduce en lo que está haciendo Emajo. Mira, lo primero, decirte que en el fondo Emago digamos, un emprendimiento, si quiere, que es muy personal. Viene y rompe un poquito todas las aspiraciones que generalmente tienen muchos emprendedores de buscar la escalabilidad muy potente. Pero al final es importante conocerse a uno mismo y conocer qué es lo que lo mueve a uno y finalmente cuál es el valor que uno puede generar. Entonces, viene de un sentido muy personal y viene de los gustos, las habilidades propias, mías, que nacen de un interés muy grande de generar relaciones, de generar vínculos y de valor y de confianza. O sea, yo he trabajado muchos años en B2B, en proyectos de distinto tipo, con más de 60 empresas probablemente. Conozco muchos rubros, conozco muchas empresas, muchas personas en la empresa. Entonces, y siempre tuve una inclinación natural por conectar personas, organizaciones que generan valor y quieren generar valor, lo que yo le llamo como valor real, que realmente son sólidas, están basadas en aportarle valor a la organización y a las personas. Partiendo de esa base, y aparte de una habilidad también de conectar, de abrirse y que la gente confía rápidamente. En base a eso es que yo justamente empiezo a construir una red de distintas empresas que yo ya les tengo confianza, no son empresas que yo fui a buscar porque quizás atacaban algún nicho, sino que son basados en personas y en relaciones que yo conozco hace mucho tiempo. Entonces, ahí quizás más adelante podemos hablar sobre qué empresas son las que son parte de esta red. En el fondo, son servicios estratégicos de empresas, podríamos decir, medianas, incluso de servicios medio boutique, que, eh, que de alguna manera tienen estas mismas necesidades que estamos hablando de crecer en revenue, conectando con proyectos a través de relaciones personales o relaciones con personas que tienen necesidades para organizaciones muy grandes y estos servicios conectarlos. ¿Ya? Entonces, construyo esta red con otras personas que han sido proveedores míos o yo he trabajado con ellos o no hemos conocido en algún trabajo y yo los represento básicamente comercialmente en el sentido en que yo constantemente estoy conversando con personas, tomándome café con personas, activando, digamos, a personas con las que han sido clientes míos en el tiempo, red de contacto en todo tipo, me los he topado en distintos ex compañeros de trabajo, ex compañeros de universidad, etcétera, que están en posiciones de responsabilidad y obviamente, como hablamos al principio, la necesidad de sacar adelante su estrategia con buenos partners muchas veces, porque no necesariamente pueden hacerlo con las organizaciones que tienen, utilizar las organizaciones. Entonces, de repente una conversación sale, mira, tengo esto, estoy en esto otro, y ahí yo tengo una amplitud importante de soluciones para la gestión que puedo conectar. ¿Ya? Entonces, finalmente parto un ejemplo. Nosotros en el fondo se encuentra, estoy con un líder de una organización que necesita cambiar un poquito, remover la cultura y la forma de hacer los trabajos y los aprendizajes de los líderes de su organización. Bueno, puedo
trabajar con uno de mis partners que hace liderazgo adaptativo y, digamos, ver cómo los podemos apoyar a que esos líderes aprendan ciertas habilidades clave para los tiempos, digamos, difíciles que tenemos hoy día en cuanto a todo lo que significa habilidades, adopción de nuevas herramientas, comunicación, generar seguridad psicológica en los equipos, productividad, eficiencia, todas esas cosas. Y entonces yo genero muchas reuniones, genero muchas oportunidades y esas oportunidades radican en acompañar un proceso de la confianza que me tienen a mí porque he trabajado con estas personas, llevárselas a mis partners y finalmente encontrar proyectos concretos que puedan acompañar. O sea, en el fondo es interesante, ¿eh? Porque generalmente en el podcast nosotros hablamos de cómo estrategias y tácticas que pueden escalar y que no necesariamente escalan con confianza, sino que es un proceso, ¿ya? Y aquí creo que hoy día, bueno, en Rocket Revenue nosotros promulgamos que el crecimiento del revenue es a través de procesos, personas y tecnología, obviamente con la combinación adecuada para poder lograr esos objetivos, pero aquí estamos hablando de personas y esa parte es súper importante porque lo que hace Emaco y lo que haces tú, en definitiva, es conectar. Eres un puente entre la empresa que tiene una necesidad, un dolor, para poder eventualmente generar más revenue, ¿no es cierto? Y ese dolor, esos síntomas pueden ser culturales, como dijiste tú, de innovación, de ventas, incluso de marketing, comunicaciones, y eso está ligado tanto al revenue directamente como también parte de factores para poder generar ese revenue. Pero ese puente que tú haces es generar esos espacios de confianza, porque tú estás desde tu confianza, tu experiencia, conectando esa empresa que tiene esa necesidad con un partner estratégico que puede resolver, que ya está validado, ¿no es cierto? Pasó por el filtro y está validado en tu visión. Entonces, en el fondo, esto quiero resumir y traducir esto en que lo que se hace en prospección en frío para llegar a empresas y varias personas para poder calificarlos y pasarlos al embudo de venta, esto se traduce en algo similar en el sentido de que tú estás no prospectando, estás calificando inmediatamente, ya viene calificado a través de la confianza y estás entregando una oportunidad de negocio en esa misma reunión. O sea, estás acelerando más el proceso, sobre todo en empresas con ticket alto, ¿no es cierto? Sí, sí. Si lo miras desde el punto de vista de mi partner, el que está buscando una nueva oportunidad, llega un cliente que viene muy caliente, por decirlo de alguna manera. Caliente versus ser Versus frío. porque en el Sí. fondo, si me junto con alguien, por decir algo, gerente comercial de una empresa de seguro, por decir algo, y me dice que están abriendo un nuevo canal B2B por algo, necesita rearmar digamos, la estructura de cómo se posicionan, cómo es la gestión comercial, qué métricas usan, cómo adecuan el producto, etcétera. Y a través o básicamente me dicen necesito vender más y armar el área, qué sé yo, a través de esa necesidad yo podría ir a decirte a ti, Diego, mira, encontré esto, y finalmente lo que hago, y tú lo sabes bien, porque Rocket es un partner de Emajo, es escribir un brief donde te entrego un poco la oportunidad bien definida de qué es lo que está buscando este cliente. Muchas veces esa oportunidad finalmente va a mutar, esa necesidad va a mutar, porque yo en general no soy experto en los temas en que estoy conectando, sino que más bien sé identificar las necesidades, sé generar los vínculos, las confianzas. No necesariamente soy experto ni en procesos o metodologías de innovación, ni en temas de tecnología, ni en temas de desarrollo, algunos temas de liderazgo, pero sí puedo saber dónde está la conexión adecuada. Entonces, puedo definir ese brief, digamos, y te entrego una oportunidad que en el fondo está bien adecuada a un tiempo, una necesidad y generando las confianzas. Entonces, muy distinto a, te voy a presentar una cosa, digamos, generar prospección en frío de alguien que no te conoce, que no sabe lo que hace, que no te
que en el fondo que está en una exploración quizás y te da una reunión simplemente porque está explorando algo. Entonces las tasas de cierre de eso son súper, súper bajas. O sea, en el fondo tú aumentáis la probabilidad también de cierre. Sí, me pasa también, esto lo conversamos el otro día, que muchos de mis clientes o personas en general que me contactan quieren llegar a un buyer persona, un tomador de decisión C-level, ¿ya? Y de una empresa enterprise, una empresa gigante o grande. Y efectivamente dicen, ¿cómo puedo llegar? Tú me puedes presentar a esta persona porque sé que estoy conectado con esa persona en LinkedIn. Muchas veces no lo conozco porque tú sabes que en LinkedIn hay mucha gente que se va agregando y uno crece en la red, pero algunas veces sí los conozco. Y a mí me pasa que de repente mando un WhatsApp y digo, oye, mira, Juan Carlos, sabes que tengo un amigo, un conocido o un cliente que está buscando crecer y tú eres un cliente ideal para ello. Entonces, ¿te parece que yo te pueda presentar por correo y te mando, te conecto por correo? Sí, ningún problema. Y mando un correo. Mando un correo. Eso está mal, ¿o no? Según lo que tú haces. O sea, No es que pésima esté mal, conexión, ¿no? no es que esté mal, digo que probablemente es menos efectiva. A mí mismo me pasa también. De repente me hacen el vínculo con otra persona. No es tan común que eso prospere. Mm. Sí es más Sí, de común hecho, de cuando hecho a veces no tiene una responden inclusive. reunión. No, es que a veces ni siquiera responden y queda ahí en el Claro, es lo inbox más y uno común. tiene que... Pero si la gente tiene Mm, el tiempo muy limitado, entonces para realmente enganchar en base a un contacto, tiene que haber una confianza muy grande contigo y de alguna manera una reciprocidad y entender que tú le estás presentando a alguien no por cualquier cosa, sino que porque realmente hay un valor ahí. En verdad yo me posiciono así finalmente, no voy a presentar a alguien por la pura, sino que voy a presentar a alguien porque hay una necesidad concreta y una posible solución de alto valor. Y eso te decía, que en el fondo yo trabajo con puras empresas que conozco profundamente y conozco sus personas, donde hay alineamiento de valores y también donde conozco el delivery que tiene esta empresa que es de alto nivel. ¿Ya? Entonces eso es súper importante. Eh, Oye, y para ir cerrando, ¿qué consejos darías tú para una empresa que efectivamente tiene esta necesidad o este dolor en vender más o aumentar su base de clientes o retener o hacer mejor marketing y necesita estos espacios de confianza y estas reuniones? ¿Qué recomendaciones darías? Yo diría que lo primero es eso, que tiene que ver con buscar la manera de ampliar la base de relación más directa, de generar confianza a través de entes de confianza, buscar partnerships y por otro lado también buscar visibilizarse, pero con una inversión que vaya, no digo que no haya que hacer marketing digital y tener su SEO bien adecuado, quizás su AdWords o qué sé yo, no digo que no haya que hacer eso o quizás tener una prospección, pero hay que preocuparse también de tu credibilidad y eso es súper importante, ¿ya? Y eso es generar contenido y ojalá contenido de valor y asociado también a un interlocutor como puede ser un medio respetable que te valide. Pero no queda ahí solo eso, porque finalmente, claro, puedes generar conversación más de valor, pero también hay un proceso comercial y nosotros ahí te conectamos también porque por esta metodología Winning by Design que está diseñada para el desarrollo digamos, del revenue B2B para el desarrollo robusto del revenue en el corto, mediano y largo plazo que habla desde el posicionamiento, los procesos comerciales, pero también el desarrollo de los clientes. Y eso significa entender muy bien cómo estás, evaluar muy bien cómo y construir muy bien tu proceso comercial. Y eso pasa también, muchas veces el proceso comercial para la empresa es prospección y venta. Pero el marketing tiene que estar muy integrado y también cómo es tu proceso de venta, los productos o los servicios que son de entrada y cómo esos productos y servicios se van desarrollando en el tiempo. Y para eso también tiene que estar súper definido el,
¿cómo se llama? A nivel de playbooks, de cómo se atiende un cliente, cómo se mide el valor, cómo se genera valor y se hace visible el valor rápidamente, cómo se vincula a las organizaciones. Las organizaciones hoy día no toman decisiones, aunque sea un gerente general, no toma decisiones solo, toma decisiones en conjunto, con su equipo, pares, superiores, incluso sus equipos, sus subalternos. Entonces, es muy importante como tener todo eso visto para el desarrollo del cliente en largo plazo. Y esos son metodologías. Entonces, yo también veo con mis partners no solo el generar reuniones de valor, sino que ir apoyándolo en el proceso comercial como se va desarrollando. Y por eso también trabajo contigo, digamos, que en el fondo de esa metodología la tenés muy bien diseñada. Y eso. Mira, súper. Yo me llevo una cosa súper importante que en otro podcast con otra persona que entrevistamos hablaba de cómo llegar a más clientes a través de un sistema de referidos internos, ya que todas las compañías, aunque sea personas en otras áreas, hasta incluso desarrolladores, gente en administración o finanzas, lo mismo, si todos traen un cliente o una reunión, les premian. Los premian con algún premio, no sé, una gift card, una caja de botella de vino, incluso un bono si se da el negocio. Pero todos se transforman en una fuerza comercial. ¿Y por qué digo eso? Porque aquí veo como el polo de, o asociarlo en algo similar, pero en el fondo en generar la confianza en la reunión. Es como generar, porque uno cuando, ya, y no sé si lo mencioné, pero en el fondo toda la compañía que trae gente, trae reuniones, es porque son sus contactos cercanos. Y yo creo que acá yo rescato un poco lo que mencionas, que esas conversaciones, esos cafés, tienen que ser no a través del correo, tienen que ser idealmente presencial o que los tres estén involucrados, tanto tú como esas dos personas que estás conectando. Obviamente con un brief dado y tú levantas esa necesidad antes y conectas, y esa conexión creo que es muy valiosa, bueno, es súper valiosa. Pero no escala, o sea, no es una cosa, no es una metodología escalable, es una metodología, te diría, una forma de trabajar que tú bien lo haces en Evajo y lo haces súper bien. Hemos tenido varias reuniones y la verdad es que me impacta el nivel de conectividad y confianza que tú transmites. Entonces, es otra forma de vender, otra forma de generar oportunidades que yo creo que son súper valiosas. Así que te quiero agradecer, Juan Carlos, por. Sí, solo te quería decir que no aplica para cualquier tipo de empresa. Yo sé que estáis cerrando, solo quiero hacer un shout out a mis partners. Primero, obviamente, Rocket Revenue, por supuesto, mi más nuevo partner. Estamos trabajando hace un par de meses y muy contento, pero nos conocemos hace cuántos años, millones. ¿Cómo se llama? Trabajo con The Canvas Group, que es una consultora de innovación y estrategia, bien conocida, hace cosas muy interesantes. No voy a entrar en los detalles, pero simplemente lo voy a mencionar. También trabajo con Nuit, que es empresa de desarrollo de tecnología, desde consultoría hasta automatización de procesos, y muy involucrado en temas de AI. También Alejandría Lab, que es una empresa de liderazgo adaptativo, aprendizaje corporativo. Trabajan con tremendos clientes en cambios organizacionales súper potentes. También Allpress, que es una agencia de PR, de prensa, pero también tiene marketing digital y otras cosas. También ellos son súper, digamos, lo hablamos antes, es algo que aporta muchísimo valor, pero digamos, a todos los stakeholders de una empresa en realidad, entonces eso puede ser B2C, B2B, para todo. Isawa, que es la empresa donde yo trabajé, ¿cuánto? 9 años, fui CEO, y dado que hacen programas de incentivo para mejorar la productividad, principalmente comercial de la empresa, a través de tecnología e incentivos no monetarios, es algo, digamos, que también lo tengo dentro de mis partners porque genera mucho valor. Así que esos son mis partners actualmente. Tremendos partners. Ahí tenía un abanico súper bueno para resolver varias necesidades. O sea, tanto las personas, la tecnología y los procesos y los incentivos. Y las personas ahí en general son el core de eso. Así que nada, buena red tenéis, súper buena red. Te felicito. Muy contento con mis partners y eventualmente voy a seguir creciendo con otros para abarcar distintos servicios.
por el momento estamos profundizando con estas verticales. ¿Y cómo las empresas pueden conectar contigo? ¿Cómo te pueden encontrar y conversar? Bueno, me pueden encontrar en LinkedIn, está claro, me escriben directamente. También pueden entrar en www.emajo.cl y ahí me escriben, está el contacto. Yo creo que eso es lo más fácil. Estupendo. Ya, pues, Juan Carlos, oye, tremenda conversación. Muy bueno también el café. Y gracias por generar este espacio de confianza entre mí y, por supuesto, todas las personas que están escuchando. No, Diego, te pasaste, buenísimo. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar colaborando y haciendo muchas cosas. Así que eso. Estupendo. Gracias por acompañarnos en este episodio del Revenue Podcast. Si te gustó esta conversación, compártela con tu equipo o con quien les puede aportar. Si quieres aprender más sobre cómo potenciar tu revenue, inscríbete a la Revenue Masterclass. Para mayor info, te dejamos todo en la descripción de este video. Nos vemos en el próximo episodio.